Comparto algunas lecciones que vienen a mi mente de los libros de Esdras y de Nehemías, que originalmente eran un mismo libro y que nos relatan todos los desafíos que experimentaron los judíos al volver a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad, y que sobre todas las cosas nos relatan cómo la mano providencial de Dios dirigió a su pueblo para que sus propósitos se cumplieran. Nos hablan de reavivamiento, de reforma, de un liderazgo santificado que se pone en las manos del Señor para beneficiar y bendecir a su pueblo. Al hablar acerca de estos libros, el espíritu de profecía nos dice que el reavivamiento y la reforma que vivía el pueblo bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías representa el reavivamiento y la reforma que el pueblo de Dios debe vivir en el tiempo del fin antes de que Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra. Tiene realmente lecciones inspiradoras y maravillosas para nosotros estos libros. Y yo comparto la primera que arranca en el libro de Esdras, el capítulo 1, diciendo que el Señor toque el corazón de Ciro para que él decrete que los judíos que viven en su reino puedan volver a Jerusalén para restaurar el templo. Y yo cuando leo esto realmente cobro ánimo y confianza porque puedo ver que el Señor tiene el control de todas las cosas en sus manos. 70 años antes Él había predicho a través del profeta Jeremías que el pueblo iba a ser llevado cautivo a Babilonia y que iban a estar 70 años y al final de estos 70 años ellos iban a volver nuevamente a Jerusalén. Él les escribe una carta, el profeta Jeremías, inspirado por el Señor, y en el capítulo 29 de Jeremías, el versículo 11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. El propósito de la cautividad no era destruirlos, era que aprendieran una lección tremenda, que el pecado, que la lejanía de Dios nunca trae felicidad, paz o libertad al ser humano. Y creo que es una lección tremenda que nosotros debemos aprender por la vida de los demás, por los relatos que la Biblia nos da. Dios cumple sus propósitos, cumple sus promesas y Dios quita y pone reyes. Dios en estos libros nos muestra que Él usa o toca el corazón de Ciro, el corazón de Darío, el corazón de Artajerjes para que los planes o los propósitos que Él tiene para su pueblo se puedan llevar a cabo. Y nosotros tenemos que, al leer esta lección, al verla, cobrar ánimo y confianza en que las promesas de Dios se cumplen. Él tiene 1 y 1000 recursos para llevar a cabo sus planes para nuestras vidas. Él tiene 1 y 1000 maneras de abrir puertas y de derribar obstáculos en nuestras vidas personales para que se cumplan sus propósitos para nosotros. El Señor ha prometido que volverá por segunda vez a esta tierra y a veces nosotros vemos nuestro planeta tan convulsionado que a veces incluso algunos cristianos se descorazonan y les pareciera como imposible que las profecías se lleven a cabo o se cumplan. Pero el Señor lo que promete lo cumple. Lo que Él nos ha dejado como señales en su palabra y predicho que se cumplirá, se va a cumplir. Jesús va a volver por segunda vez a esta tierra y Él permitirá o hará que todo se encamine en este mundo para el cumplimiento de su palabra y que Jesús finalmente vuelva por nosotros. Él toca el corazón de Ciro y Ciro dispone su corazón para obedecer a Dios. Dios trabaja con los hombres que disponen su corazón o trabaja incluso por encima de aquellos que se oponen a Él, como en el caso de Faraón, que no quería dejar ir al pueblo de Israel libres para que adoraran al Señor. El Señor trabaja por encima de Faraón, pero ahora Ciro, habiendo leído las profecías que hablaban de él, dadas por el profeta Isaías unos 150 años antes inclusive de que él naciera, reconoce que el Dios del cielo es un Dios soberano y entonces ahora él da la orden para que el pueblo pueda ir y reconstruir el templo en Jerusalén. Confiemos en que la mano del Señor lo puede todo. Dispongamos nuestra vida para obedecerle. Miren, otra lección que viene a mi mente de esto es cómo estos cautivos que podrían vivir tal vez cómodamente, por así decirlo, en la capital del reino en ese momento, en Susa, o que eran parte de diferentes ciudades del reino, deciden volver a Jerusalén, una ciudad que está en ruinas, pero ellos habían sido instruidos por sus padres, conocían las profecías que hablaban de volver a Jerusalén para restaurar la ciudad, el templo y cumplir la misión y el propósito de Dios para sus vidas, y ellos lo entienden así. Y entonces cuando es el tiempo, cuando se cumple el momento, ellos tienen su corazón dispuesto para abandonar su vida de comodidad en un reino que parecía próspero e ir a Jerusalén que estaba en ruinas.
Y yo la lección que veo acá es que nosotros debemos de dirigir nuestra vida no por nuestros intereses personales o egoístas, sino que debemos dejar que sea en realidad Dios el que la dirija y que todo lo que nos mueva sea en primer lugar el interés y la gloria de Dios en esta tierra y su reino. Permitamos que el Señor dirija nuestros pasos, que Él nos oriente, que Él nos aconseje, que Él nos diga dónde, cuándo y cómo debemos de ir, de vivir, de trabajar. Cuando así lo hacemos, cuando lo que prima en nuestra mente es el deseo de vivir para Dios, el Señor conducirá nuestros pasos y también allanará el camino, y aunque hayan dificultades, Él irá al frente nuestro. Yo veo otra lección más todavía en este libro, porque encuentro muchas. En el capítulo 3 dice que cuando llegan acompañados o dirigidos por Zorobabel, que a propósito hubieron 3 grandes migraciones que tuvo el pueblo hacia Jerusalén. Una dirigidos por Zorobabel, otra por Esdras y finalmente por Nehemías. Cuando llegan dirigidos por Zorobabel, en el capítulo 3 de Esdras dice que lo primero que ellos hacen es restaurar el altar para adorar al Señor. Y este es un dato no menor. Cuando nosotros queremos poner nuestra vida por completo en las manos del Señor, llevar a cabo una misión, que Él cumpla sus propósitos en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es disponernos a adorarlo de todo corazón, levantar el altar de adoración en nuestra vida, los cultos todo el tiempo, matutinos, vespertinos, buscar la dirección del Señor en nuestra vida, llamar a nuestras familias para que busquemos la dirección de Dios, su protección, para que Él nos oriente, restaurar el altar del culto familiar, restaurar o apoyar el altar del culto en nuestra iglesia también, como individuos. La adoración a Dios es parte esencial, primordial, diría yo, para que el Señor dirija nuestra vida y cumpla sus propósitos en nosotros. Ellos empiezan restaurando el altar. Sin embargo, noten que cuando ellos deciden restaurar el altar, el diablo se presenta. Enemigos llegan a tratar de impedir que la obra se lleve a cabo. El diablo no quiere que nosotros adoremos al Señor. Cuando ve que empezamos a dar pasos para tener un reavivamiento, una reforma y una adoración completa al Señor, Él va a levantar obstáculos y desafíos que aparezcan o que nos parezcan como infranqueables, por así decirlo. Me llama la atención que los enemigos que se levantan para impedir que el templo se reconstruya llegan disfrazados de amigos a ofrecer ayuda, pero Zorobabel y todos los ancianos o líderes que estaban con ellos rechazan esta ayuda. ¿Por qué la rechazan? Alguien podría decir, pero es una bendición que te ofrezcan una ayuda. Sin embargo, ellos tienen la sabiduría para reconocer que la asociación con estas personas no iba a traer una bendición espiritual o una ayuda espiritual a ellos como pueblo. ¿Por qué no la aceptan? Cuando uno lee Segunda de Reyes, el capítulo 17, va a encontrar que los israelitas que vivían en Samaria fueron llevados cautivos por el rey de Asiria, y el rey de Asiria introdujo o trajo a la tierra de Samaria, donde vivían los israelitas que fueron desterrados, nueva gente que vivía o que traía costumbres paganas, que adoraba a dioses falsos, y ellos se acomodan en esa tierra y empiezan a tener una especie de mixtura de adoración. Adoran al Dios de esa tierra, dice la Biblia, que era Jehová. Tratan de instruirse de cómo adorarlo, porque venían, dice la Biblia, por ejemplo, leones y los comían, y ellos dicen, esto es porque no estamos adorando al Dios de esta tierra. Mandan a buscar sacerdotes de los cautivos que habían sido llevados a Siria para que les enseñen la ley de Dios. Miren qué error en esto, ¿no? Porque los sacerdotes estaban en Jerusalén, designados por Dios. Los otros no eran sacerdotes verdaderos, y ellos mandan a buscar a estos supuestos sacerdotes para que les enseñen la ley del Señor. Y dice específicamente en este capítulo 17 de Segunda de Reyes que ellos trataban de adorar a Jehová y seguir adorando siempre a sus dioses falsos, y esto no es una adoración verdadera. Así es que cuando ellos le ofrecen la ayuda a Zorobabel y los líderes se niegan y dicen, no podemos adorar con ustedes. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento, porque hay algunas cosas que vienen a nuestra vida aparentemente disfrazadas o con una apariencia de bendición, disfrazadas de bendición, pero que es el enemigo el que las está trayendo
para desviarnos de la misión que Dios tiene para nosotros, para confundirnos, para que no adoremos de una manera verdadera al Señor. Que Dios nos ayude a reconocer en un trabajo, ¿viene de Dios realmente esta abundancia de trabajo o me desviará del Señor, de pasar tiempo con mi familia? Esta relación que aparentemente puede ser tan prometedora, ¿es la que Dios está probando? Este éxito que estamos teniendo como iglesia aparente, hemos bautizado a un montón de gente, muchos se han unido. Recuerdo que la historia nos menciona que en el tiempo en que Constantino se convirtió al cristianismo, multitudes se hicieron cristianas, pero eran multitudes no convertidas. Y al final esta gente terminó corrompiendo la iglesia y todo parecía excelente para la iglesia. Así que tenemos que aprender a reconocer esto que nos está ocurriendo. ¿Es una bendición realmente de Dios o es una trampa del enemigo para desviarnos de la misión que nosotros como pueblo tenemos encomendada, prepararnos para su venida, anunciar el evangelio puro de Jesucristo? Otra lección que yo veo es que además de que los enemigos externos se levantan, cuando uno lee los dos libros, Esdras y Nehemías, uno va a ver que no solo habían cosas externas que trataban de o que atentaban contra el cumplimiento de la misión o los propósitos de Dios para ellos, también había muchas fallas internas que estaban afectando al pueblo. Una de ellas es la usura que se relata en el libro de Nehemías y dice que los nobles que habían llegado ahí, gente que tenía un poco más de recursos, empiezan a prestar dinero a los pobres y después les reclaman con intereses la devolución de estos, con usura. Y ellos se quejan ante Nehemías y Nehemías se disgusta con esto realmente y dice, ¿cómo es posible? Hemos sido llevados cautivos por nuestra desobediencia y Dios nos está dando libertad y ahora ustedes tratan nuevamente de cautivar o de mantener como esclavos a sus hermanos y les pide que rompan con esto. Muchas veces lo que impide el cumplimiento de la obra de Dios son nuestros intereses egoístas, porque siempre estamos pensando en nuestros propios planes, en nuestro beneficio personal, en que nosotros seamos prosperados materialmente y no podemos realmente trabajar con ese espíritu y con ese corazón en la obra del Señor. Dios quiere que nosotros le sirvamos de manera desinteresada, que aprendamos a poner sus planes, sus propósitos, sus leyes, sus principios en nuestra vida en primer lugar y cuando nosotros hagamos esto, Dios nos va a bendecir verdaderamente. ¿Cómo es posible que esta gente estaba cobrando intereses a sus hermanos, no? ¿Cómo es posible que a veces lo que nos mueva sean intereses tan egoístas, tan terrenos, tan ruines, podríamos decir? Cuando uno lee en el capítulo 13 de Nehemías, uno puede encontrar otros puntos que toca Nehemías para llevar a cabo una reforma tremenda en el pueblo. Y ahí se nos dice que una de las cosas que habla o que toca Jeremías es el obedecer adecuadamente o guardar adecuadamente el día del Señor. Y este es un dato no menor. Habían mercaderes que llegaban a vender a la puerta de Jerusalén y servían de tentación al pueblo y el pueblo mismo estaba violando el día del Señor y Nehemías llama la atención profundamente a esto y se indigna con los que llegan a vender y los amenaza para que no aparezcan más en ese lugar. Él llama la atención a guardar el día del Señor como debe ser. Y esto es un dato llamativo para nosotros. Dios está levantando un pueblo que honre sus mandamientos, que guarde su palabra. Y dentro de los 10 mandamientos también se nos menciona que el Señor ha dejado un día para que nosotros le honremos de manera especial. Tengamos una comunión especial dejando aparte todas nuestras actividades. El séptimo día Dios lo ha dejado. Dios desea que el sábado sea un día de comunión especial entre sus siervos, entre sus hijos, entre sus criaturas y Él. Ojalá que nosotros podamos vivir el sábado como Dios lo desea, no de una manera mecánica, no por costumbre ir a la iglesia, sino que en realidad nuestros corazones se dispongan para estar en una comunión íntima, de gozo y de alegría con nuestro Señor Jesucristo. Otro punto también tremendo que tocan estos libros es como en algo que el pueblo había fallado grandemente, era en que habían establecido uniones matrimoniales con paganos. Los judíos, ellos se habían llegado a casar con personas que no compartían su misma fe o sus mismas creencias y esto los estaba corrompiendo como pueblo. Cuando uno lee en la Biblia algunas de las razones por las cuales el pueblo se desvió de su misión, uno va a encontrar que un punto neurálgico que utilizó el diablo para echar a perder la misión fue haciendo que las familias se desintegraran en sus principios. ¿De qué manera? Uniendo a un cristiano
con una persona que no tenía principios. En el libro de Génesis se nos dice que cuando la tierra se llenó de violencia y de maldad, dice que los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres y se casaron con ellas, y entonces la tierra se llenó de violencia. El Señor le había advertido, por ejemplo, a los reyes que no iban a tomar mujeres, sino una sola esposa, y que fuera también de su reino, de sus principios, de sus valores. Y Salomón, el gran rey sabio, falló en esto, y Nehemías se lo reprocha al pueblo, porque era tanta la situación, o sea, tan desventajosa, vamos a decir, para ellos, que los hijos de estos matrimonios ni siquiera hablaban la lengua hebrea, dice. Es decir, lo que tenían incorporado en su vida era una cultura que no era la identidad del pueblo cristiano. Y Nehemías les dice, ¿cómo puede ser que estemos haciendo esto? Ustedes recuerdan que Salomón, con toda su sabiduría, cayó porque buscó mujeres extranjeras que no temían al Señor. Esto también es un punto que debemos de tomarlo grandemente en cuenta, padres de familia. Nosotros debemos de orar por nuestros hijos para que el Señor los dirija. Si el Señor no vuelve y nuestros hijos tienen que tomar las decisiones de unirse en matrimonio con alguien, tenemos que inculcarles que tienen que ser personas que teman al Señor, que estén convertidas, que lo amen de verdad, que tengan un deseo de servir al Señor. Muchas veces la vida de nuestros jóvenes queda echada a perder por la unión matrimonial que ellos establecen con alguien que no teme al Señor, que cuando ellos quieren ir a la iglesia, servir al Señor, dedicar su tiempo, sus talentos, sus recursos, estos les reprochan y les molesta que lleven esta vida. A veces los jóvenes, de manera inexperta o por seguir otros ejemplos, se terminan vinculando con personas que no comparten su fe. Y esto es algo que Dios no lo apruebe en su palabra. No se unan en yugos desiguales. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, dice la Biblia. Si queremos servir al Señor, es trascendental, importante que la persona que está a nuestro lado, en una unión tan íntima como el matrimonio, sea una persona que tema al Señor y que tenga la misma filosofía de vida, la misma visión, los mismos principios y valores que yo tengo, para que eduquemos a los hijos de la misma manera. Que Dios pueda bendecir a su pueblo es mi deseo y oración. Que el Señor nos amoneste, nos llame la atención, nos dé confianza en su palabra. La historia de estos libros o lo que está narrado en ellos es una lección tremenda para nosotros. Dios está dirigiendo a su pueblo, y así como hizo que el pueblo de Israel o el pueblo de Jerusalén, los judíos volvieran a Jerusalén después de 70 años, Dios nos va a dirigir. Dios va a tomar en sus manos nuestro movimiento, pero nosotros tenemos que santificarnos. Y aunque hayan dificultades, tenemos que levantar el altar de adoración al Señor. El diablo va a venir, va a tratar de echar a perder o de impedir que nosotros avancemos, pero tenemos que ponernos en las manos del Señor. Cuando el diablo quiso impedir que el templo se restaurara, el Señor levantó a Ageo y a Zacarías para infundirle aliento al pueblo y que continuaran con su obra. Ánimo, hermanos, estamos en el camino correcto siguiendo al Señor. Nutrámonos de su palabra, escudriñemos sus promesas y siéndole fieles a Él reclamemos que Dios cumpla sus promesas para nosotros con humildad. Pidámosle el Espíritu Santo, pidámosle perdón por nuestros pecados, pidámosle que nos ayude a formar, que Él forme en nosotros un carácter a la imagen del Señor, que nos haga instrumentos en sus manos para llevar a cabo su misión. Y cuando le pidamos de todo corazón esas cosas, el Señor nos bendecirá, bendecirá nuestras familias también. Hagamos su obra desinteresadamente, no con egoísmo. Andemos en sus mandamientos, exaltemos sus normas, sus principios que nos ha dejado en su palabra, en sus 10 mandamientos. Cuidemos nuestra familia porque el diablo la está atacando duramente. Aconsejemos a nuestros hijos jóvenes, tomen decisiones tan trascendentales como la del matrimonio, guiados únicamente por el consejo divino. Que Dios nos acompañe es mi deseo y oración, y que Él pueda dirigir a su pueblo siempre. Un abrazo grande y muchas bendiciones para todos es mi deseo y oración. Hasta luego, chao, chao.